En realidad, chicos, biología celular, sobre todo en UBA 21, es toda la materia del segundo parcial. O sea, es una distribución tan ridícula, porque todo en UBA 21, en CBC, respiración y fotosíntesis caen en el primer parcial. En UBA 21 cae todo en el segundo. Respiración, fotosíntesis, transcripción, traducción. ¿Para qué está el primero? La verdad no sé. Porque el 80% de la materia cae en el segundo. No sé a quién se le ocurre una distribución tan ridícula. Pero bueno, no sé. Evidentemente a alguien bastante ridículo. Porque no hay cómo sostener eso. No hay cómo sostener que todos los procesos difíciles estén en el segundo parcial. ¿Qué onda? No tiene sentido. ¿Sí? Después y ponen evolución en el primero, que es algo que hay que ver al final, una vez que uno aprendió todo el resto. O sea, un programa hecho de una forma ridícula. No importa, vamos a estudiarlo tal como sea el programa, no importa, no interesa, pero quiero que vean que es absolutamente ridículo que el 80% de la materia está en el segundo parcial. ¿A quién se le puede ocurrir eso, no? Bueno, difícil de entender. Si hablamos de la mitocondria, su función es lo que vamos a llamar respiración celular aerobia. ¿Qué es aerobia? Aerobia. Y le estoy agregando una O, vaya uno a saber por qué. Respiración celular aerobia, que es la obtención de energía en presencia de oxígeno. Como les decía el otro día, el metabolismo aerobio es en presencia de oxígeno. Es la obtención de energía en presencia de oxígeno. O sea que la mayor parte de la energía celular sale de la mitocondria. La respiración celular aerobia, que es la obtención de energía en presencia de oxígeno. Si hablamos de la composición, nos encontramos con muchas cosas interesantes que vamos a estudiar más en detalle más adelante. Pero vamos a decir que la composición comprende primero una doble membrana, está rodeada por una doble membrana. Fíjense que de las estructuras celulares, las dos que están rodeadas por doble membrana son núcleo y mitocondria. Todas las demás, retículos, lisosomas y peroxisomas, tienen una sola membrana. Importante esto. Y luego algo importante, que no hace falta dibujarlo acá, pero sépanlo, porque después en el segundo parcial lo vamos a ver. Contiene ADN circular y ribosomas propios. La mitocondria tiene su propio ADN circular y sus propios ribosomas. ADN circular y ribosomas propios. ¿Por qué? Porque deriva de una bacteria ancestral. Ancestrales de hace muchos años, ¿no? De una bacteria ancestral.
hace mucho era una bacteria. ¿Qué les dije al principio sobre la teoría endosimbiótica? Que me dice que una bacteria, una procarionte fagocitó a otra y esa que fue fagocitada se terminó transformando con el tiempo en los compartimientos. Bueno, esto es eso. La mitocondria antes, hace muchos años, era una bacteria que luego involucionó y se acomodó a la célula que la fagocitó para formar una mitocondria. Era una bacteria aerobia, una bacteria que podía obtener energía usando el oxígeno. Por eso es como una mini bacteria y vamos a ver un poquito más adelante que es una organela muy independiente de la célula. Y que fíjense que no forma parte del sistema de endomembrana, del sistema vacuolar citoplasmático, porque hace mucho la suya, tiene su propia estructura y sus propias funciones. Fíjense que tiene su propio ADN y sus propios ribosomas que sintetizan casi todas sus proteínas. Es como una minicélula adentro de la célula mayor. Y una cosa más, chicos, puede ser única o múltiple. Puede ser única o múltiple. Una célula puede tener una o muchos mitocondrias. ¿De qué depende esto? Del requerimiento energético de la célula. Una célula muscular necesita más de una mitocondria, porque tiene mucho requerimiento energético. Una célula de la piel, ¿para qué va a necesitar más de una mitocondria si su requerimiento energético es mínimo? Puede ser única o múltiple dependiendo del requerimiento energético de la célula. Pero no siempre es única. Después, todo lo que está pintado de blanco, o sea, todo lo que no está pintado, todo lo que está blanco, lo vamos a llamar citosol. En la célula eucarionte, a diferencia de la procarionte, lo llamamos citosol. Le vamos a poner 10 a todo lo que está blanco y lo vamos a llamar citosol. Después lo bueno es que en la vegetal todo lo que es igual no se vuelve a decir. Entonces ya se abrevia mucho. Es el citosol. El citosol es lo que está comprendido, es el espacio comprendido por dentro de la membrana, plasmática y por fuera del núcleo y las organelas. Está contenido por dentro de la membrana plasmática y por fuera del núcleo y las organelas. Espacio comprendido dentro de la membrana plasmática y fuera del núcleo y las organelas. En sí decir función es medio raro porque las funciones del citosol son funciones más bien que vamos a ver más adelante, pero sí por lo menos lo definimos y sí podemos analizar su composición, empezar a ver su composición. Tiene muchísimas cosas. Las más abundantes son proteínas
iones polisacáridos y ácidos nucleicos. En el citosol, que después lo vamos a estudiar en profundidad, simplemente decimos que la mayor parte del citosol está hecho por eso y por supuesto por agua, ¿no? El agua contiene a todo el resto del citosol, a las proteínas, iones, polisacáridos y ácidos nucleicos. El agua da el medio y todo lo demás, como vamos a ver, puede estar disuelto o puede estar suspendido en el medio acuoso. Ahora, dentro del citosol hay algo que para nosotros es fundamental. No es todo lo mismo para nosotros en el citosol. Vamos a recorrer, a atravesar el citosol por un conjunto de líneas, que acá voy a hacer con verde, liñitas que van por toda la célula en varias direcciones, en distintas direcciones, no solo vertical, sino también horizontal, o en más direcciones si tienen ganas. Esto es un dibujo libre. Pero en algún lado a esas líneas le van a poner el número 11. Líneas que atraviesen todo el citosol en múltiples direcciones. Y a esas líneas le vamos a poner el número 11 y las vamos a llamar citoesqueleto. Yo les había dicho que en las bacterias no hay citoesqueleto. Bueno, acá sí. Esas liñitas las vamos a llamar citoesqueleto. Todavía no tenemos que saber la composición, porque también hay una clase entera de citoesqueleto, en un mes más o menos. No mucho más de un mes. Chao chicos, nos vemos. Nos vemos. En un mes, no más de un mes realmente, pero tenemos que empezar a definirlo. Esto es toda una introducción. ¿Qué es el citoesqueleto? Primero, su función es básicamente entrega, forma, sostén es la sustentación, sostén y movilidad a la célula. Forma, sostén y movilidad a la célula. ¿Qué hora es? Forma, sostén y movilidad a la célula. ¿Qué es lo que hace básicamente mi esqueleto, ¿no? Nuestro esqueleto nos da la forma, nos sostiene y permite que nos desplacemos. El citoesqueleto es lo mismo. Todo ese esqueleto celular está compuesto por filamentos proteicos. Es una red de filamentos proteicos. Es una red, no tenemos que saber ahora las proteínas, chicos, cómo se llaman, porque tenemos una clase entera. Pero es una red de filamentos proteicos. Filamentos, cuando digo filamentos me refiero a polímeros muy delgados, de muy pequeño, de diámetro muy pequeño.
son filamentos proteicos de diámetro corto. Son bien cortitos, chiquitos. Es una red de filamentos proteicos que entrega forma, sostén y movilidad a la célula. Pero hay más. Hay más. Algo que no mencioné, por ejemplo, son los ribosomas. ¿Hay ribosomas? Claro que hay. Los mencioné sobre la membrana del red. Pero también hay ribosomas libres en el citoplasma. Hay ribosomas. Que le vamos a poner el número 12. La célula, chicos, se va complejizando cada vez más. Fíjense todo lo que tiene una célula eucarionte animal, ¿sí? Es muchísimo lo que hay que saber. Muchísimo. Las 12 les vamos a poner a los ribosomas que tienen la misma función y composición que en procariontes, igual función que en procariontes. Después vamos a ver cuando en la clase de citosol vamos a ver bien la composición, porque los ribosomas están en el citosol. Igual función y composición, ambas vamos a aclarar, función y composición que en procariontes igual función y composición que en procariontes, pero son más grandes y complejos, mayores, de mayor tamaño y más complejos. Lo dejamos ahí, después vamos a especificarlo más en cuando veamos la clase de citosol y citoesqueleto, que es la última, no la última, la anteúltima del primer parcial. Igual función y composición de procariontes, pero mayores y más complejos. Y estas células tienen prolongaciones como los flagelos. Son muy pocas las que tienen flagelos. Por ejemplo, la más fácil de pensar es el espermatozoide, que tiene un superflagelo que le permite moverse, pero los que sí son mucho más abundantes son los cilios, que son muy parecidos a los que en las bacterias se llamaban pili. La diferencia con esos pili es que son más complejos. Por eso reciben, los hago un poquito más gruesos y reciben el nombre de cilios. A todos estos le vamos a poner el número 13 y los vamos a llamar cilios. Y ahora sí va a ser lo último de la eucarionte vegetal, del animal digo. Vamos a ver los cilios. Que también están formados, como les había dicho para el flagelo y como vamos a ver cuando veamos citoesqueleto, por la proteína tubulina. La principal función es la protección. Protegen la célula de agentes potencialmente tóxicos
agentes que pueden dañar a la célula. Simplemente cuando hay algo que la célula puede identificar como tóxico, los cilios se mueven y lo expulsan. Y también algo importante es la recepción de estímulos externos. Reciben estímulos externos. Por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de células ciliadas muy conocidas y muy importantes, que son las de la nariz y las del oído. Las células ciliadas del oído reciben y envían información al cerebro sobre la posición de nuestra cabeza, por eso son muy importantes para el equilibrio, y las de la nariz también detectan. Primero, pueden protegernos de agentes tóxicos que puede haber en el aire, sirven para excluirlos, pero también detectan estímulos del aire que, por ejemplo, nos pueden hacer estornudar, espirrar. Todo esto es lo que tienen que saber de la célula eucarionte, pero no todo, falta una cosa más, mentira. Esta no es una materia fácil, es una materia súper compleja, es la más difícil de todas las materias del CBC por lejos, pero por lejísimo. Mucho más difícil que todas las demás. Muchísimo. La diferencia es que, como les decía, el parcial está hecho de modo tal que se compensa la dificultad de la materia. Y por más que la materia sea difícil, el parcial está hecho de manera tal de que yo, sabiendo no todo, lo apruebo. Pero en sí como materia es lejos la más difícil. Está muy por encima de química, biofísica. Es una materia de nivel universitario. Las demás son materias de nivel básico. Entonces ya hablamos de otra cosa. ¿Qué faltan, chicos? No me quiero olvidar de los centríolos. Los centríolos se ponen así, son como una V acostada que se ponen al costado del núcleo. Después vamos a ver que migran en la división celular y todo eso, pero falta. Le vamos a poner 14. Y creo que acá ya no nos olvidamos de nada. Bueno, chicos, son nuestras células, no pueden pretender que tengan pocas cosas, ¿no? Si no, ¿cómo carajo nos mantenemos parados y hacemos todo lo que hacemos, no? Bueno, básicamente me imagino que saben que no es poquito lo que tenemos, ¿no? Los 14 son los centríolos, que están compuestos por proteínas. Bueno, de los cilios no puse la composición, perdón. También están compuestos igual que los centríolos. Están compuestos por tubulina, por una proteína que se llama tubulina, que la mencionamos el otro día en los flagelos. Los centríolos tienen, después vamos a ver las diferencias, pero técnicamente su composición es igual. Están formados por tubulina más otras proteínas. Los cilios solo hay tubulina. En los centríolos hay tubulina más algunas otras proteínas, pero principalmente está la tubulina. Y si hablamos de sus funciones, vamos a usar la parte de acá arriba.
Hay que usar todo el pizarrón en biología. Es otro tipo de materia con mucho más detalle y mucha más complejidad, pero a la vez no es difícil de entender, pero sí es muy larga para estudiar. Por eso me refiero a que es la más difícil, porque el contenido es mucho mayor a cualquiera de las otras materias. ¿Cuáles son las funciones? Son organizadores celulares. Organiza la célula. Son lo que determina las posiciones de las cosas. Se sabe que si una célula eucarionte animal no tiene centríolos, está toda desordenada. Es un lío. Y también participan en la división celular. Después vamos a ver cómo, pero los centríolos son fundamentales para que la célula se divida, para que el material genético se separe. Esto es todo lo que ustedes tienen que saber que tiene una célula animal. ¿Para qué sirve todo esto? Primero, porque se los toman. Y segundo, porque cuando yo más adelante les vuelva a mencionar el citoesqueleto, ustedes ya saben lo que es. Si les menciono el REL o el Golgi, también. Ya no son cosas totalmente nuevas. Saben por lo menos qué son y cómo están hechos. Y después, a partir de ahí, se profundiza todo. Lo bueno que tiene la célula vegetal es que tiene un montón de cosas parecidas al animal y todas esas no las tenemos que volver a escribir. Decimos igual animal, igual animal, igual animal y ya está. Pero sí hay muchas cosas nuevas. Vamos a dedicarnos ahora a la, dejando un poquito lo demás arriba, a la célula eucarionte vegetal. Ya nos empachamos de la célula animal, más que suficiente. Y ahora nos vamos a dedicar con profundidad, aunque no tanta, con profundidad, aunque no tanta, a la célula vegetal. Un segundo más. Y ahora vamos con la célula vegetal. Voy a sacar esto un momento para cargarlo, así que